El devocional de hoy va a estar basado en el libro de Job, pero antes de hablar del libro de Job tenemos que hablar un poquito de Salmos. ¿Por qué? El libro de Job es un libro fascinante, es una obra literaria fantástica, pero como toda obra literaria está basada en un contexto. Hay una situación que está sucediendo y esa situación nos permite entender la obra literaria. Eso es cierto para las obras literarias que leemos hoy en día y también es cierto para el libro de Job. Así que déjenme leerles unos versículos corticos del Salmo 58. Ustedes los poderosos no son justos, sus decisiones no son buenas. Ustedes no están gobernando a la gente como deberían gobernarla, sino que tienen la mente llena de maldades y de injusticias. Ustedes dan rienda suelta a la violencia del país. Los perversos se corrompen desde el nacimiento y los mentirosos ya andan descarriados desde antes de nacer. El veneno de ustedes es como el de las serpientes, como el de una cobra sorda que cierra su oído para no escuchar la música de los escantadores, ni siquiera del más hábil. Este salmo nos ayuda a entender mucho el contexto de Job. Tenemos un grupo de personas que creen que Dios es justo, pero cuando van a mirar la realidad se dan cuenta de que no es así. La realidad es muy injusta. Y hay personas que son muy injustas y les va bien, y personas a las que les va muy mal a pesar de hacer todo como deberían hacerlo. Así que comienzan a vivir una crisis muy profunda. ¿Cómo es posible que Dios sea justo cuando en el mundo las cosas no funcionan como deberían funcionar? Cuando voltean a mirar alrededor, a la gente poderosa y a la gente no tan poderosa, y en lugar de ver justicia, lo que ven es demasiada injusticia. Ese es el contexto del libro de Job. La gente de Israel se está preguntando, ¿será que Dios de verdad es justo? Y si Dios es justo, ¿por qué no vemos la justicia? Sino todo lo contrario. Cuando volteamos a mirar alrededor, las cosas parecen ir de mal en peor. Así que con ese contexto entramos en el libro de Job. Y la obra literaria es fantástica. Tenemos a este personaje que es un personaje justo. Por donde se le mire es un personaje intachable, es correcto. Y de repente comienza a recibir un montón de desgracias. Comienza a perder todos sus bienes, sus posesiones, siendo una persona muy rica. Y no solamente con eso, también pierde sus propios hijos. Su familia de repente ya no está, sus hijos mueren. Queda con su esposa, pero su esposa también le da una especie de abandono emocional. Su esposa básicamente le dice, tú has sufrido tantas desgracias y aún así quieres permanecer como un hombre justo, no lo hagas. Y lo abandona en ese camino de intentar ser justo. Así que tenemos este personaje que era próspero, tenía una gran familia y de repente lo pierde todo. Lo único que conserva es su esposa, entre comillas, pero realmente su esposa también le da una especie de abandono emocional. Así que tenemos un personaje que acaba de sufrir una profunda injusticia. Sin embargo, él nunca se pregunta si se lo merece o no. Él está convencido de que no se lo merece. Y ese es el contexto en el cual comienza el libro de Job, con este gran personaje en una situación tan difícil. Y nosotros comenzamos a hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Job? ¿Hay alguna razón, una causa, una explicación por la que él hubiera tenido que sufrir todo esto que sufrió? Y cuando Job ya está en una situación muy difícil, llegan los amigos de él. Amigos que Job tenía desde mucho antes, cuando era rico, cuando tenía una gran familia. Esos amigos Job ya los tenía. Y los amigos de Job van a visitarlo y se sientan alrededor de él y guardan silencio. Todo está en silencio. Y uno pensaría que los amigos, al verlo en esa situación, lo que van a hacer es ponerse de su lado, tratar de sentir empatía y decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Al ver a su amigo en una situación tan difícil, uno pensaría que ellos van a hacer eso. Pero resulta que no. Resulta que cuando los amigos de Job comienzan a hablar con él, le dicen, mira, nosotros sabemos que Dios es justo. Y como Dios es justo, pues no castiga sin razón. Así que dinos, ¿qué fue lo que hiciste para que Dios te castigara de esta manera? Y como Job está convencido de que él no hizo nada, él comienza a decirles, no, yo en ningún momento me equivoqué, yo no hice nada, yo no fallé. Pero los amigos de Job están convencidos de que sí, de que él hizo algo. Y comienza una especie de discusión entre Job y todos sus amigos diciéndoles, oye, no puedes decir que no hiciste nada porque Dios no es así. Si tú fuiste castigado, algo hiciste. Confiesa, ¿qué fue lo que hiciste? Dinos. Y Job sigue diciendo que no y que no y que no. Y después de mucha de esta discusión de decir que sí hiciste algo y que yo no hice nada, Job se da cuenta de que no va a cambiar la perspectiva de sus amigos. De que no importa cuántas veces él defienda que él es justo, sus amigos no le van a creer. Siguen convencidos de que él definitivamente hizo algo muy grave y que por eso recibió un castigo tan pesado. Y Job, consciente de esto, dice lo siguiente. Ahora pasamos al capítulo 16, ahora sí el libro de Job. Todo lo que ustedes me dicen, yo ya lo he escuchado y la verdad es que no sirve. ¿Qué clase de consuelo me están dando ustedes?
¿A qué vienen con todas esas palabras que no sirven para nada? ¿Qué clase de consuelo me están dando? ¿Esta es la ayuda que ustedes me quieren ofrecer? Si yo estuviera en la posición de ustedes, quizás también hablaría como ustedes me hablan, pero contra ustedes no solamente sería brillante al debatir, sino que también me pondría del lado de ustedes, buscaría alguna palabra que los animara, o por lo menos buscaría que se den cuenta de que yo tengo simpatía por ustedes. Porque los amigos de Job no estaban haciendo eso. Los amigos de Job nunca se pusieron del lado de él a decirle, oye, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Directamente fue, tú hiciste algo y tienes que decirlo. Y ni se te ocurra decir que no, porque la vida es justa, porque Dios es justo. Y si te pasó algo malo fue porque hiciste algo malo. Job les dice que ya ha escuchado eso varias veces. Todo el tiempo que lleva discutiendo con ellos lo ha escuchado y sabe que no va a cambiar su posición. Ellos siguen convencidos de que él hizo algo malo. Así que Job les dice, miren, si yo estuviera al lado de ustedes, por lo menos les daría algo de consuelo. Por lo menos les diría, oigan, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Cosa que los amigos de Job nunca hicieron. Luego de que Job se da cuenta de que discutir con sus amigos no va a ir para ningún lado, comienza a pensar, si yo pudiera discutir con Dios, probaría a Dios y a mis amigos que yo no hice nada malo. Si Dios me permitiera ponerme delante de Él y decirle, mira Dios, es que a mí me pasó esto, pero si nos ponemos a mirar mi vida, no hay razón alguna por la cual yo sufriera esa desgracia, porque yo iba a perder a mis hijos, porque iba a perder toda mi riqueza si nunca hice nada. Y Job ya prácticamente está casi que discutiendo con él mismo, diciendo, si Dios me diera la oportunidad, si yo pudiera ponerme delante de Dios, si pudiera sentarme a charlar con Dios, le demostraría a Dios y de paso a esta gracia de amigos que yo tengo, que nunca hice nada, que yo no cometí ningún error. Pero obviamente Job sigue hablando con sus amigos, entre comillas. Y llega un momento en el cual definitivamente Dios se levanta, porque Dios ha estado escuchando lo que Job dice. Y así como yo les dije al principio, que toda obra literaria tiene un contexto, y el contexto del libro de Job es la injusticia, Job mismo se queja delante de Dios, porque si Dios es justo, entonces el mundo ¿por qué no lo es? Y Job viene a decirle eso. Entonces Job dice, ¿por qué Dios no fija una fecha para sus juicios? Porque pasamos toda la vida esperando que Dios haga justicia y a veces nunca pasa. Entonces, ¿por qué Dios no pone una fecha y dice, este día voy a hacer juicio? Y todos ya sabemos que podemos esperar la justicia de Dios. Y Job sigue preguntando, ¿por qué los que siguen a Dios tienen que esperar tanto tiempo para que se haga justicia? Si Dios ya es justo. Y sigue diciendo Job, la gente mueve las piedras que marcan los bordes de la tierra y así roban la tierra de otras personas. Se roban también su ganado, sus rebaños, lo que utilizan para vivir, el sustento. Se los roban. Inclusive a las personas más necesitadas les quitan lo poco que tienen para comer. Además, las autoridades confiscan el sustento de otros para pagar sus deudas. Y como se los quitan, ya no tienen con qué pagar las deudas y tampoco para comer. Y Job dice, y Dios, eso es injusto, ¿y tú dónde estás? Y además, a las pocas personas pobres que pueden ir a trabajar, no los dejan, los expulsan de los caminos. Eso también es injusto. Y entonces quedan buscando en un desierto sustento, pero el desierto es estéril, no van a encontrar absolutamente nada. Pueden caminar, caminar y caminar buscando algo para tener y no van a encontrar absolutamente nada. Y al final quedan como personas en medio del frío sin cobija. Es la noche y no tienen con qué cubrirse. Lluvia, además, en las montañas y no encuentran protección. Y Dios escucha lo que Job le está diciendo. Job le está diciendo, miremos lo que pasa en la realidad, miremos lo que pasa a diario, en los campos, con la gente que trabaja, la gente que avanza por los caminos. Viven una injusticia tras otra, y nosotros nos quedamos esperando que tú hagas justicia y nunca haces justicia. Y es muy atrevido lo que Job le dice a Dios. Cuando Job se para delante de Dios y le dice eso, le dice, tú dices que eres justo y yo quiero creer que eres justo, pero nunca veo tu justicia. Todo lo que veo es injusticia tras injusticia tras injusticia. Así que voy a quedarme toda mi vida esperando que hagas justicia y nunca voy a encontrarla. Y Job sigue haciendo esta especie de conversación con Dios. Hasta ese momento Dios no ha dicho nada, pero eventualmente Dios demostrará que sí estaba escuchando. Habíamos dicho que cuando los amigos de Job llegaron a donde él estaba, no llegaron a hablar de una vez, sino que se sentaron alrededor de él y guardaron silencio. Y en ese momento, lo que uno piensa al leer el libro es solamente eso. Los amigos de Job hicieron silencio. Pero cuando uno sigue leyendo la obra, se da cuenta de que el texto quiere sugerir que no solamente los amigos de Job estaban en silencio, sino que Dios también estaba en silencio.
Que igual que sus amigos, Dios estaba viendo lo que a Job le sucedía, pero no decía nada. Y en el fondo uno puede llegar a sentir que así como Job se queja de la falta de empatía de sus amigos, también comienza a sentir la falta de empatía de Dios. De hecho, en algún momento Job mismo lo dice, Señor, tú me enviaste esto que yo estoy sufriendo, tú me has visto en esta situación, sabes que ya no doy más, y sin embargo no me dices nada. Y Job sigue pensando que las cosas cambiarían si tuviera la oportunidad de pararse delante de Dios y decirle, mire, esto fue lo que me sucedió. ¿Hay justicia en esto? No. Y eventualmente va a poder. En algún momento ya Dios hace presencia junto con los amigos de Job, digamos que se mete en la discusión y dice, listo, usted ha estado diciendo que si pudiera hablar conmigo me expondría su caso. Vamos a hacerlo. Sus amigos no pudieron debatir con usted. Voy a intentarlo yo. Y Job y Dios comienzan un debate. Y lo primero que Job le está diciendo a Dios es, déjeme explicarle. No hay justicia en lo que me ha sucedido. Así que explíqueme usted, ¿es justo lo que me pasó? Y lo que Dios le termina diciendo a Job es, esa pregunta no funciona. Usted me está pidiendo que le dé una explicación de por qué está sufriendo, pero lo que usted necesita no es una explicación, y aunque se la diera no la va a poder entender. Y suele pasar bastante, que cuando estamos sufriendo queremos encontrar una razón, entender por qué está pasando lo que está pasando, y en el fondo lo que necesitamos no es entender el por qué. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, si no necesitamos entender el por qué, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Esa pregunta todavía no se ha respondido. Por lo menos no nos hemos dado cuenta, pero en el fondo la respuesta siempre ha estado. Lo curioso es que mientras Dios está hablando con Job, Dios hace una pausa y deja a Job de lado y se gira a donde los amigos de Job, que han estado escuchando la conversación. Y Dios le dice a los amigos, estoy muy enojado con ustedes, demasiado, porque ustedes no hablaron bien de mí, a diferencia de Job, que sí habló bien de mí. Y si uno ha estado pendiente en el libro, uno dice, pero ¿cómo así? Si los amigos decían que Dios era justo. En cambio, Job estuvo todo el tiempo diciendo, Señor, si tú eres justo, entonces, ¿por qué? Muy respetuosamente estuvo cuestionando a Dios. Si tú eres justo, entonces, ¿por qué no es justo el mundo? Los amigos de Job nunca se les pasó eso por la cabeza. De hecho, lo regañan y le dicen, ¿a ti cómo se te ocurre hacer esas preguntas? No se pueden hacer. Y al final del libro tenemos un encontronazo gigante cuando Dios dice, no, Job sí habló bien. Ustedes son los que no han hablado bien. Así que tenemos dos cosas que no sabemos bien cómo responder. La primera, si no necesitamos un porqué, una explicación lógica que nos ayude a entender por qué pasa lo que pasa, entonces, ¿qué necesitamos cuando estamos sufriendo? Y la segunda, ¿cómo así que los amigos de Job no hablaron bien de Dios, pero Job sí habló bien de Dios? ¿Cómo así? Devolvámonos un poco. Lo que uno espera al leer el libro es que los amigos de Job se pongan del lado de él, lo consuelen. De hecho, en un momento Job les dice a ellos, yo no les estoy pidiendo que me den su dinero ni sus bienes. No quiero que me den, no sé, los ganados que yo tenía antes o que me restituyan las casas y las propiedades que tenía. Yo no les estoy pidiendo nada de ustedes. Solamente les estoy pidiendo que si me van a hablar, me den palabras de consuelo porque me siento mal, que es lo que los amigos nunca le dan. Y es lo que Dios le dice a Job. Dios le dice, mire, usted dice que yo no lo estaba escuchando, que yo he estado por allá ausente. ¿Seguro? Y Dios comienza a recitar todo lo que Job le había dicho, demostrando que de hecho había estado escuchándolo. A diferencia de sus amigos. ¿Por qué? Porque lo que Job decía era, yo soy justo, no me equivoqué. Y los amigos decían, no, usted sí es injusto. Los amigos en el fondo nunca escucharon a Job, nunca escucharon que él estaba sufriendo y por eso nunca tuvieron empatía con él. Mientras que por el otro lado, Dios sí lo estaba escuchando. Y por eso al final Dios puede decirle a Job, mire, primero, sus argumentos han sido estos. Yo sí lo estaba escuchando. No le voy a responder porque no me va a entender. Y lo que usted necesita no es entender. Lo que usted necesita es saber que yo estoy, de que yo lo estoy acompañando. Y como muestra de eso, le doy la razón. No la razón de que yo no sea justo. La razón de que está bien sentirse así cuando las injusticias vienen. La razón de que está bien sentirse así cuando las injusticias vienen. Por eso Dios dice que Job sí habló justamente de él. Porque en el fondo Job fue el único sincero y fue el único con corazón para tener empatía. Job tuvo tanta inteligencia emocional que fue capaz de expresar sus propias emociones. Los amigos de Job, entre comillas, siempre hablaron bien, hablaron justicia, pero nunca tuvieron empatía, nunca tuvieron amor.
Y eso es lo que Job les dice, si ustedes me van a venir a decir eso, pues, ¿para qué vinieron? Mejor ni hubieran venido. A diferencia de Dios, que le dice a Job, ok, tú te sientes mal, ¿quieres decirme que te sientes mal? ¿Quieres hacerme preguntas incómodas? Hazlas, está bien. No te voy a pedir eso, porque a diferencia de tus amigos, yo sí siento empatía por ti y sé por lo que estás sintiendo y no te voy a pedir que te lo guardes. Y eso es clave en cualquier relación, en una relación de familia, en una relación de pareja, en una relación de amistad. La sinceridad, poder sentir, demostrar lo que uno está sintiendo, expresarlo y poder hablarlo. Así que, resumiendo todo lo que hemos visto en el libro de Job, la situación de aquella época en la que se inserta esta obra es muy parecida a la de nosotros. Tenemos un contexto de mucha injusticia y uno quiere creer en la justicia de Dios, en que el mundo puede ser justo. Pero cuando va a mirar el mundo se da cuenta de que no funciona tan bien, ¿sí? De que la injusticia realmente abunda y a veces hay mucha más injusticia que justicia. Y lo primero que quisiéramos es una explicación, porque estamos convencidos de que si somos capaces de hacer todo un sistema lógico que explique las causas de toda injusticia, las vamos a poder cambiar. Pero la historia nos demuestra que no, que cuando uno cree que ha explicado la injusticia y hace algo para cambiarla, o la injusticia aparece por otro lado o empeora el problema. No significa que no haya que explicarla, solamente que esa no es la solución de fondo. Se requiere más empatía que explicaciones. Y este es el punto final de nuestra reflexión de hoy. Cuando el libro empieza, nos va mostrando que Dios está en silencio, que Dios no aparece, que Dios no está por ningún lado. Y curiosamente, el silencio de Dios se acompaña del silencio de los amigos de Job. Job se siente solo, siente que Dios lo ha abandonado, porque sus amigos no están con él. Físicamente están, pero no tienen empatía. Y lo que al final Dios trata de dar a entender es, vea, si ustedes tienen empatía, las personas que sufren pueden sentir mi presencia, pueden sentir que yo estoy ahí. Pero cuando ustedes hablan justamente sin amor, sin empatía, yo parezco ausente. Entonces, la forma en la cual Dios está presente en las injusticias es a través de la empatía que tenemos, de nuestra necesidad por hacer justicia y por ponernos del lado de la persona que está sufriendo y saber lo que siente y acompañarlos en el sufrimiento. Porque nuestro silencio se transforma en el silencio de Dios. El problema de fondo en el libro, ¿cuál es? Que los amigos que hablaron justamente nunca hablaron palabras de amor como las palabras de Dios. Y por eso Job sentía que Dios estaba en silencio. Así que frente a la injusticia que vivimos todo el tiempo, la respuesta más básica que podemos dar son palabras de amor, porque son las palabras de Dios. Y cuando en lugar de hacer eso, nos callamos y no damos palabras de amor, de compasión, de misericordia, las palabras de Dios no suenan en el mundo y comenzamos a ver que Dios está en silencio porque nosotros en el fondo también estamos en silencio. Y esa es nuestra reflexión del libro de Job. Entonces vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios y Padre, gracias por la oportunidad de llevar tu presencia al mundo, de ser tu boca para hablar tus palabras a las personas que viven alrededor de nosotros y que sufren y que tienen situaciones muy complicadas y difíciles. Danos amor, danos compasión, danos sensibilidad para que las personas que tú nos has puesto en el camino puedan escuchar tu voz a través de nosotros, puedan sentir tu presencia a través de nosotros, que nuestras manos, nuestros brazos, nuestras bocas sean caminos a través de los cuales tú hablas, tú estás presente, tú te haces sentir. Ayúdanos a vivir eso, de que la primera respuesta a la injusticia no es una explicación, sino que es ante todo estar con la persona que sufre, acompañarla. Amén. Bueno, familia W, ese fue nuestro devocional. Muchas gracias.